Y por cualquier cosa, este encuentro quedará en el canal de YouTube, ¿no? Por si tienen pues alguna cuestión que no captaron, pues ahí con calma pueden revisar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hoy vamos a abordar ya el tema del Apocalipsis de Juan de Patmos. Quisiera afrontar con ustedes esto que yo, pues ahí sí que he preparado, digamos. Hoy vamos a abordar esto, ¿no? Las claves de lectura. Y ahí voy a mencionarles doce claves de lectura. Es como que pues ustedes tuvieran que preparar, hablemos de comida, ¿no? Algún platillo o algo especial, pues tienen que tener los ingredientes para esto. ¿Qué significa esto? Que estos dos elementos que yo les voy a compartir, que hay más, por supuesto, o hay menos, yo no sé, pero yo tomé algunos autores, son los que pienso yo que les van a dar a ustedes como un mapa, pienso yo, o van a, digamos, pensando, ¿no? En estos símbolos, es como que el Apocalipsis de Juan sea como una especie de selva, por así decirlo, y, y bueno, entrar a la selva es bonito, ¿verdad? Porque uno va viendo los árboles, etcétera, pero si llega un momento en el que uno dice aquí, ¿cómo voy a salir? Porque ya no me acuerdo que si esta era la piedra o el árbol o el arbusto, pues estas serían como la brújula, digamos, la brújula para entrarle al Apocalipsis de Juan de Patmos. Recapitulando, ¿se acuerdan? En el primer encuentro hablamos sobre el nacimiento de la apocalíptica, dijimos que era hija de la profecía, dijimos que teníamos que entrar en la historia de Israel, porque, ¿se acuerdan? Dijimos Daniel, que es el padre de la apocalíptica, y Daniel, ¿se acuerdan? Hablamos de que está reflejando este periodo triste de la helenización del judaísmo con Antíoco IV Epífanes, y hablamos también digamos, del impacto que tuvo el exilio en Babilonia, etcétera. Todo esto ya lo hemos abordado a nivel histórico, pero ahora quisiera centrarme en el Apocalipsis de Juan de Patmos. Oigan bien, no estoy hablando de San Juan, ¿verdad? Como normalmente la tradición lo distingue, que vamos a ver, ¿no? Que en un momento se pensó que quien escribió el cuarto evangelio también escribió el Apocalipsis, pero hay muchas razones para pensar que mejor llamémoslo Juan de Patmos, ¿no? Porque él se identifica como Juan y está en la isla de Patmos, pero eh, esto digamos que lo vamos a ir viendo con calma. Ok, entonces la primera clave, hermanos y hermanas, es esta. Persecución, caos y opresión permanentes. Esto es lo que está detrás del Apocalipsis de Juan de Patmos. Hay persecución, vamos a ver, hay caos y hay opresión permanente. No es que mañana se iba a terminar, sino que bajo el Imperio Romano era una constante. Entonces, esta es la primera clave de lectura. La primera clave de lectura. Eh, ¿Qué significa esto? Que el Apocalipsis de Juan, de Patmos, nace en esto, o sea, en persecución, hay un caos tremendo y hay exclusión, hay opresión. Eh, Como hemos dicho, la comunidad cristiana no es la excepción y este autor, imagínense ustedes, trata de prácticamente reconstruir la motivación principal, la conciencia de ser un discípulo de Cristo, la esperanza en Él. Algunos dicen que el Apocalipsis de Juan transmite una
espiritualidad de resistencia, pero resistencia en el buen sentido de la palabra. No es que esté creando anarquía o pillaje o algo, sino resistencia en el sentido de no dejarte arrastrar, de no dejarte vencer. Y trata como de, digamos, como de construir un mundo alternativo. No quiere decir como evadir la realidad, sino que es como decirle a la comunidad que al final el bien triunfará sobre el mal. Por eso es que hablamos, ¿se acuerdan? Que no es un libro de terror, no es un libro de terror, sino es un libro liberador y lleno de esperanza. O sea que el ideal, ¿no? El ideal que tiene, por supuesto, es histórico. Y entonces, en pocas palabras, la interpretación del Apocalipsis de Juan, oigan bien esta frase, nos lleva a una reconstrucción de la esperanza en el tiempo presente. Entonces, se los vuelvo a repetir, una frase muy, este, tal vez muy compleja, pero al mismo tiempo muy profunda. Se las vuelvo a repetir. La interpretación del Apocalipsis de Juan nos lleva a una reconstrucción de la esperanza, a una reconstrucción de la esperanza con mayúscula en el tiempo presente. ¿Logran captar esa idea? Es una reconstrucción de la esperanza en el tiempo presente. Ya hablamos, ¿se acuerdan? Que la comunidad está sufriendo persecución porque no rinde culto a los dioses romanos. ¿Se acuerdan que nos están acusando de ateísmo? Somos ateos porque no creemos en los dioses. Nos están catalogando como enemigos públicos del Estado, porque el emperador era el Estado en persona, y si nosotros no rendíamos culto al emperador, entonces éramos enemigos del Estado. Y luego también el judaísmo, ¿se acuerdan? En el año 90 nos expulsan de la sinagoga y pasamos nosotros a ser una religión ilícita, no oficial. Y encima de todo, hay también dificultades internas. No sé si logran, si lográsemos nosotros como hacer un perfil de esta comunidad entre el 90, 100, es bastante difícil el cuadro que tiene. No sé si me voy a entender. Entonces es una reconstrucción de la esperanza en el presente. Es decir, que a pesar, hermanos y hermanas, de que están pasando dificultades, hay un caos, porque imagínense ustedes ser perseguidos, ser asesinados por causa de su fe. No sé, es algo que uno no logra entender, ¿sí o no? Imagínense un niño, una persona que todavía no ha entrado a uso de razón, dice, pero papá, mamá, ¿por qué nos están persiguiendo? ¿Por qué no tenemos que esconder? ¿Por qué tenemos que eh, huir de esta situación? ¿Por qué no, pues hacemos lo que ellos dicen? No sé si me voy a entender. Es una reconstrucción de la esperanza en el tiempo presente. O sea, que está diciendo, no, hombre, todo eso tiene un sentido. Todo esto al final tiene un significado. O sea, es un trabajo grande que él está realizando. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si alguien te llega a interpretar el Apocalipsis solamente desde el punto de vista de lo simbólico, que lo vamos a ver hoy, y no tiene en cuenta el trasfondo, esta es la primera clave. Primero, que hay persecución, hay caos, hay opresión. Nosotros somos no gratos, porque, como les digo, somos enemigos públicos del Estado, no rendimos culto a los ídolos y el judaísmo nos ha expulsado. Ya no más híbridos, o son verdaderamente judíos, es decir, seguidores de la ley mosaica, o son seguidores del nazareno, qué sé yo. O sea, es una situación bien complicada. Y yo no sé si a ustedes les pasa cuando vivimos nosotros situaciones complejas en la vida cristiana, ¿cómo darles un sentido a todo esto?
¿Cómo, incluso no la misma familia, ¿no? ¿Por qué no dejas de ir ahí? ¿O por qué te olvidas de esto, ¿no? Porque solo problemas y problemas, ¿no? Pero, eh, no, hombre, echémosle ganas, etcétera. No estoy haciendo como una especie de paráfrasis, ¿no? De esto que para nosotros pues suena tal como, obviamente, como parte de una historia, pero para ellos fue lo que día a día vivían. ¿Estamos de acuerdo en esta primera clave? Persecución, caos y hay opresión. Hay una difícil situación para ellos. Esa es la primera clave. O sea que todo esto que les estoy diciendo nos va a servir para que entremos a la interpretación del Apocalipsis. Pues son los ingredientes. Muy bien. Entonces, ese es el primer elemento. El primer elemento es la persecución, la exclusión y hay una opresión permanentes. La segunda clave es que el movimiento apocalíptico fue importante, fue clave, fíjense ustedes, en los orígenes del cristianismo. Este es otra llave, otra clave de interpretación. Aquí estoy diciendo movimiento, porque también hablamos que es un género literario, es un modo de escribir, es un modo de expresión, pero aquí estoy hablando de un movimiento, o sea, de algo más organizado, por así decirlo, ¿no? Entonces, en este caso, el Apocalipsis, digamos que hunde sus raíces en la historia del pueblo de Israel. Por eso les decía que si uno quiere leer el Apocalipsis, hermanos y hermanas, el Apocalipsis de Juan, tiene que tiene que conocer algo de historia del pueblo de Israel. O sea, no podemos entrar solo así. Eh, y en el movimiento, este profético apocalíptico, eh, es también, fíjense ustedes, el contexto en el que nace el movimiento de Jesús y las primeras comunidades cristianas. Juan Bautista, por ejemplo, muchos dicen que pertenecía a la comunidad de Qumran. Y Qumran, no sé si han escuchado ustedes algo de Qumran, que era una comunidad donde estaban los esenios, eh, digamos, frente al Mar Muerto. Y ellos, fíjense ustedes, no solamente esperaban un Mesías, sino dos. O sea, Qumran, si alguien les pregunta ese Qumran, ¿qué es? Qumran, eh, lo que digamos, la contribución de Qumran fue la apocalíptica. La apocalíptica fue digamos, eh, una como, digamos, una actividad, una ayuda que Qumran le dio al Nuevo Testamento. Y Jesús creció en medio de esto, porque había como un flashback. ¿Se acuerdan? El daño más grande fue Babilonia, ¿se acuerdan? Cuando llegaron los persas, pues a pesar de que regresaron a reconstruir Jerusalén, pero eran vasallos. ¿Se acuerdan cuando llegaron los griegos a querer helenizar el judaísmo? Ellos dijeron, Dios mío, o sea, Babilonia fue como regresar a Egipto. Cuando llegaron los griegos, Dios mío, otra vez lo que nos pasó en Babilonia, ay Dios mío, ahora. Y cuando, obviamente, en el tiempo de Jesús estaban bajo los romanos. Y estar bajo los romanos, ¿qué significaba? Otra vez la esclavitud. O sea que Egipto, Babilonia, Persia, griegos, romanos, como que decía, otra vez volvemos a esto. Entonces, en cierta manera, digamos que el Apocalipsis recoge todo esto, ¿no? Transforma las tradiciones apocalípticas judías y judio-cristianas y cumple en la Iglesia Apostólica una fusión crítica y de resistencia frente a la helenización del cristianismo, también frente a su institucionalización. O sea que es un término un poquito complejo, ¿no? Pero
En cierta manera, lo que les estoy diciendo es que el Apocalipsis nos ayuda a recuperar, oigan bien esto, hermanos y hermanas, la dimensión profética y martirial del movimiento de Jesús y de los orígenes del cristianismo. Oigan bien lo que les digo. Esta es la segunda clave. El Apocalipsis, cuando ustedes lo leen, nos invita a recuperar la dimensión profética y martirial. O sea, el cristianismo nació así, hermanos y hermanas. No nació como un movimiento donde, no sé, era como todo tranquilo, todo relax, sino que a veces se nos olvida, yo no sé, ¿verdad? A veces se nos olvida el elemento profético martirial. No sé si se han dado cuenta de eso, ¿no? Que hay hermanos, hermanas que, ay, no, es que como eh, tal vez esto no, yo no, no es lo que yo quería o tal cosa, ¿verdad? O a veces queremos cancelar el sufrimiento, ¿no? Pero, ¿qué nos recuerda el Apocalipsis, hermanos, hermanas? Que también nuestra fe es martirial, es un sacrificio y es profética. Ujú. Yo cuando una persona me dice, padre, mire qué problemas y situaciones varias, porque a veces yo por ser coherente con mi cristianismo, a veces viera cuántos problemas tengo y a veces me llevan mal. ¿Y qué les digo yo? Bienvenida al cristianismo. Bienvenida o bienvenido al cristianismo. O sea, ¿quién te dijo que el cristianismo era solo levantar la manita y solamente crear una bola de cristal? Por eso se han dado cuenta que el gran daño que ha hecho la teología mal llamada de la prosperidad, ¿se acuerdan? La idea del Dios banquero, que yo le deposito y voy a esperar intereses. ¿Se acuerdan? Esta imagen de simplemente o el Dios bombero, ¿se acuerdan? No solo lo llamo cuando necesito, cuando tengo una emergencia. Pero hermanos y hermanos, no es que el cristianismo sea para masoquistas tampoco, o sea, que tenemos que sufrir, no. Pero el Apocalipsis nos recuerda esto. Y se lo digo yo como sacerdote también, que a veces hemos también olvidado ese elemento profético muchas veces, porque queremos solamente endulzar el oído de las personas y a veces no somos, como fuertes pues en el tema de la conversión, en el tema de la santidad, en el tema de hablar abiertamente, aunque esto implique consecuencias. Entonces, el Apocalipsis no es un libro aislado, no es un libro de una secta, no es el libro de gente que cayó en pánico, no, 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 sino que es un libro histórico de toda la iglesia que urge prácticamente una reforma radical y una manera nueva de ver el cristianismo. O sea que el Apocalipsis por eso a veces no es tan fácil de leer porque supera ese cristianismo light, ese cristianismo que yo les digo, solo llevar una camisa y medio identificarme, ¿no? Pero quiero obviar la cruz, quiero obviar el martirio. Imagínense ustedes, hermanos y hermanas, eh, como cuando pasó, ¿verdad? Este tema en Irak y todas estas cuestiones que llegaban estos extremistas y señalaban las casas, ¿no? de los cristianos. Y sabías que si ya te colocaban esa marca era porque o salías o llegaban y ya saben, ¿no? La violencia extrema. Ellos están viviendo en esto, ellos están viviendo en esto. O sea, que el simple hecho de ser seguidor o del movimiento de Jesús implica también que su vida corre peligro. Entonces, este es un punto, ¿no? Entonces, el Apocalipsis, más que llenarnos de miedo, es llenarnos de valor, llenarnos de coraje en medio de un mundo que lamentablemente nos ve a nosotros a veces como bichos raros, como anormales, porque quizá las conductas que se están normalizando
parecen como las normales, ¿no? Entonces, es eso, te anima a este sentido martirial, porque sí, tenemos un martirio rojo, como se dice, ¿no? El martirio que todos estos santos, ¿no? Que los decapitaron, que qué sé yo, en San Bartolomé, ¿va? Lo desollaron o los rostizaron, ¿verdad? Ese es un martirio rojo, pero hay un martirio blanco. Martirio blanco es el que vivimos nosotros cuando somos perseguidos en la cotidianidad, cuando sos mal visto, cuando eres como tal vez catalogado como una persona que no va a la moda o que no es trending o no está, o sea, recibimos tanta presión. Ustedes dirán, pero eso es de mi entorno. No, a nivel mediático, a nivel de todo, ¿verdad? Es bien difícil, no crean, ser cristiano auténtico, genuino. Entonces sí, el Apocalipsis me ayuda a eso, a revalorizar el tema profético y martirial. Ok, ahora viene el otro elemento. El otro elemento es la escatología. Yo sé que esta palabra, ahorita la vamos a explicar con calma. La escatología del Apocalipsis. ¿Alguien sabe qué es escatología, hermanos y hermanas? Lo Escatología. relacionado, Ajá. perdón, lo relacionado con la vida después de la muerte. Sí, algo. Ajá, algo. A la venida de Padre, nuestro Señor Jesucristo. eh, Por ahí, más o menos. con los últimos tiempos, padre. También, sí, porque aquí vean que escatología, aquí logía es de logos, ¿no? Logos, estudio, ¿no? Pero viene de escatos. Escatos quiere decir último. Escatos quiere decir último, escatón, último. Entonces, logos, ese estudio es como la ciencia que estudia las realidades últimas. Eso sería, sin darle tanta palabra, la ciencia que estudia las realidades últimas, las cosas últimas. ¿Se acuerdan aquella palabra que existía, los novísimos, novísimos, las cosas últimas? Muerte, cielo, purgatorio, en fin, todas estas realidades últimas, de eso se encarga la escatología. Ok, entonces, ¿qué podemos decir nosotros de qué tipo de escatología encontramos nosotros en el Apocalipsis? Vean que esta escatología es interesante porque básicamente está como orientada al futuro, pero la escatología del Apocalipsis se realiza fundamentalmente en el tiempo presente. En el tiempo presente se realiza. ¿Cuál es el evento, cuál es el hecho central que transforma la historia, toda la historia? ¿Cuál es el evento central? Y eso el Apocalipsis lo va a tener muy claro. ¿Se acuerdan que el hecho central que transforma la historia es la muerte y resurrección de Jesús? Ese es el antes y el después. La muerte y resurrección de Jesús. O sea que el Apocalipsis de Juan, muchos dicen que no está orientado a la segunda venida de Jesús o al fin del mundo, no, sino que está centrado en la presencia poderosa de Jesús resucitado ahora en el tiempo presente, en la comunidad, en el mundo. Por eso es que, no sé si han escuchado esta palabra, el Apocalipsis, fíjense, nos invita a descubrir que la resurrección de Cristo transforma el presente en un kairos. Kairos. En griego hay dos palabras para tiempo. Está cronos, de ahí viene cronómetro, cronología, todo lo que es medición del tiempo, cronos. Incluso Cronos era un dios griego, ¿no? Que era como la arena, ¿se acuerdan? El dios que se comía a los humanos, ¿no? Era un dios que, pues, obviamente todo tenemos miedo, ¿no? Desde el punto de vista
mitología griega, el Cronos, que nos está consumiendo. Pero Kairos, oigan bien, Kairos es el tiempo de gracia y conversión. Ese es el Kairos, es el tiempo de Dios. Es el tiempo de Dios, Kairos. O sea, es tiempo de testimonio. Es tiempo de construcción del reino de Dios. No sé si me voy a entender. ¿Sí entendieron la diferencia entre cronos? Cronos es el horas, minutos, segundos pero kairos, hermanos, es el tiempo de Dios. O sea que nosotros, claro, vivimos en el cronos, pero el Apocalipsis aquí te está llevando a que vivas en el kairos, en el kairos. Entonces, el mensaje central del Apocalipsis sería: si Cristo resucitó, oigan bien, si Cristo resucitó, el tiempo de la resurrección y del reino de Dios ha comenzado. No que comenzará, no, ha comenzado. Si Cristo resucitó, ¿se acuerdan? Porque obviamente ese es el evento central de nuestra fe. Si no hubiera sido otro charlatán más, otro líder extraordinario, porque ni Buda, ni Mahoma, ni Krishna, ellos no han resucitado, ¿no? Entonces, si Cristo resucitó, el tiempo de la resurrección y del reino de Dios ha comenzado. Oigan bien esto. Entonces, el cristiano, ¿cómo tiene que vivir? Un ya, ¿verdad? O sea, pero todavía no. O sea, es como, es vivir en el tiempo de Dios. No sé si me doy a entender en ese sentido. O sea, de que ciertamente el Cronos pues, nos está, pues, hay una cuenta, ¿no?, regresiva, pero cuando ustedes ven la vida desde el Kairos, desde el tiempo de gracia, desde que no se mide si ayer o hoy, sino que el Kairos quiere decir que yo vivo en esta clave positiva de resurrección. Es decir, el tiempo ya del reino ya comenzó. Entonces yo tengo que vivir consecuentemente en esto. Es decir, que es como que, no sé, como que nuestra propia vida también fuese como una experiencia quizá en el Cronos, pero siempre referida a que está invadida pues, de Dios cada momento. No sé si me voy a entender, pero algo así, ¿verdad? Es decir, que, o sea, tu vida no solamente se trata de levantarte, de hacer o de hacer, sino que estás en el Kairos, estás en el Kairos. O sea que con la resurrección de Cristo estás también en un momento de gracia, de conversión. Es un momento de testimonio. Muy bien, la cuarta clave, la cuarta clave, la cuarta clave, ya dijimos la escatología. Entonces la escatología del Apocalipsis se da en el presente, porque Cristo ya resucitó, el reino de Dios ya comenzó. Entonces yo, ¿cómo tengo que vivir? Bueno, de una manera testimonial, sabiendo que en medio del Cronos hay un tiempo de gracia. Hay un tiempo, o sea, donde Dios dirige pues también los destinos de la historia. Entonces yo no tengo por qué, claro, pues obviamente como humanos nos sentimos a veces la desesperación, sentimos el fracaso, tantas cosas, pero no olvidar, hermanos y hermanas, que vivir en el Kairos eh, es esa experiencia profunda de sentirme peregrino, pero no divagando, dando vueltas en un lugar, sino que hay una meta. Entonces, la otra clave es que el Apocalipsis de Juan es un libro histórico. Es un libro histórico. Es un libro histórico.
Esa es la otra clave de lectura. Es un libro histórico. Ok, entonces, este libro, o sea, histórico, tiene dos dimensiones. Hay dos dimensiones. Perdonen que hoy va a ser muy magisterial, perdonen que no vamos a, porque de este encuentro, yo creo que vamos a estar en grado de poder ya comenzar a comentar, comenzar el texto, pero todavía nos queda esto. Entonces, la historia en este libro tiene dos dimensiones. Oigan bien. Una visible, o sea, palpable, que yo puedo ver, y empírica. Empírica, no sé si entienden esta palabra. Empírica quiere decir que yo puedo experienciar, yo puedo experimentar. A esto el autor le llama tierra. Miren, pues ya vamos entrando a ciertos símbolos. La historia en el Apocalipsis tiene dos dimensiones. Tiene dos dimensiones. Una visible y empírica. O sea, visible porque yo la puedo ver, la puedo palpar; empírica porque yo la puedo experimentar, la puedo experienciar. A eso le va a llamar tierra. Y hay otra dimensión profunda, una dimensión trascendente que el autor le va a llamar cielo. No sé si me voy a entender. Tierra es la historia que yo puedo ver, que yo puedo experienciar, yo puedo empíricamente como vivenciarla. Y está la otra dimensión más profunda, una que es trascendente, que se llama cielo. ¿Okay? Tierra y cielo. Muy bien. Fíjense que hay una sola historia en el libro. Hay una sola historia que se realiza simultáneamente en el cielo y en la tierra. Eso es importante. O sea, que es como que en el cielo se está dando una historia y en la tierra, pero es una sola, obviamente, pero simultánea. Dios y el Mesías resucitado actúan en nuestra historia. O sea, es como que, digamos, viendo la situación difícil de los cristianos, entonces, fíjense, una sola historia, pero están en el cielo y en la tierra, están interactuando simultáneamente. Esa es la tercera clave, ¿no? Que la cuarta, perdón, esta que estamos viendo. Entonces, Dios y el Mesías resucitado actúan en nuestra historia, liberándonos de la opresión y de la muerte. Entonces, el ideal del Apocalipsis es el reino de Dios. Ese es el top, digamos, el ideal del Apocalipsis es el reino de Dios, que no se construye más allá de la historia, sino más allá de la opresión, más allá de la muerte. Se construye en el interior de nuestra historia. O sea, eso es lo interesante, porque ellos están en una opresión terrible, porque pues nosotros, gracias, pues podemos a veces tener la libertad de decidir y hacer ciertas cosas, pero en ese ambiente los pobres cristianos están en una opresión terrible. Entonces aparece la realidad celeste como interviniendo a favor de los que están en la tierra. Y se dan cuenta que este reino de Dios, porque el Apocalipsis habla de una nueva creación, ¿se acuerdan? Un cielo y tierra nueva y una nueva Jerusalén que baja, fíjense ustedes, una nueva Jerusalén que baja del cielo a la tierra. Entonces, en cierta manera, este ideal es histórico. Pues aunque lo veamos más allá de nuestra historia,
tiene un sentido para nuestra historia. Yo sé que es un poquito difícil lo que les estoy diciendo, pero porque todavía no vamos a entrar a los textos, sino solamente estas claves. Pero lo que sí les puedo decir es que es un libro histórico. No es un libro que solo tenga imaginaciones o cosas varias, sino que lo que está tratando de decir es de que la transformación, que el reino de Dios es posible construirlo a pesar de lo que está pasando. Ok, la quinta clave eh, para interpretar es esta, que, perdón, vamos a ver, ¿dónde está? Bueno, entonces se me corrió una, que Apocalipsis es igual a revelación. Apocalipsis es igual a revelación. Apocalipsis es igual a revelación. ¿Qué significa eso? Fíjense que, en cierta manera, Apocalipsis ya dijimos que literalmente quiere decir desocultamiento, desocultar algo, literalmente Apocalipsis, ¿no? Entonces Apocalipsis es revelación de la presencia trascendente y liberadora de Cristo resucitado al interior de nuestra historia. Vean cómo este desocultamiento, esta revelación, es cólera y castigo para los opresores. Pero, buena noticia, evangelio, para los excluidos y oprimidos por el imperio de la bestia. O sea, que ahí se va digamos, para los excluidos, o sea, para los primeros cristianos, es una revelación de esta presencia trascendente, es decir, celeste, de que Jesús, en medio de todo, resucitado, está liberando, se está transformando, tal vez no desde el punto de vista humano, político, pero sí está, digamos, al lado de ellos, ¿no? Entonces, digamos que el Apocalipsis es lo contrario a lo que hoy llamaríamos ideología. Es contrario a ideología. Es revelación, no ideología. Porque ideología, ¿qué es? Ideología es lo que oculta la realidad y legitima la dominación. Esa es una ideología. No es desocultamiento, sino es ocultamiento y es imposición. Trata de legitimar esa dominación. O sea, quiere imponer su forma de ver el mundo, su visión del mundo. Esa es una ideología. El Apocalipsis no es una ideología, es un desocultamiento. Porque el espíritu del Apocalipsis se resume en el grito de Jesús. Padre, Señor del cielo y de la tierra, yo te alabo porque has ocultado estas cosas a los sabios e inteligentes y las has revelado a la gente sencilla. Mateo 11:25. Ese es el Apocalipsis, revelar, desocultar. Entonces el Apocalipsis es una revelación gloriosa y esperanzadora de Dios en el mundo de los oprimidos y excluidos. Yo sé que estos términos ahora pues tienen mucha connotación social, pero lo que estamos tratando es de sumergirnos en el mundo del texto. Eso es lo que eso es lo que vivían ellos en el día a día.
Entonces, es una revelación gloriosa y esperanzadora de Dios en el mundo, de los oprimidos, de los excluidos. Entonces, no sé si me voy a entender. O sea que esta quinta clave nos está hablando de que no es cualquier libro, es una revelación, algo que se te va a desocultar y en medio de todo te está diciendo, pues que a pesar, ¿no?, de la situación difícil, pero el Señor está a tu lado y te va a acompañar, ¿no? A pesar de que incluso puedas llegar a perder la vida, pero eso no implica el final. Y fíjense que hay, por ejemplo, libros enteros que, como ya hablamos, se ajustan al género apocalíptico y otros que solo algunas partes. Eh, pero no voy a abordar esto hoy, ¿no? Ok, vamos a la siguiente clave. Vamos a la siguiente clave de lectura. Aquí ya perdí yo el conteo, pero bueno. Figuras, símbolos y visiones. Ahí como ustedes ven, ¿no?, los que normalmente vemos, ¿no?, en estos caballos, los caballeros, los que montan estos caballos y la realidad es que ellos representan. Ok, entonces aquí hay que entrar con mucho cuidado. El Apocalipsis se expresa mediante figuras, símbolos y visiones. Oigan bien esto. Aquí hay que tener un poquito de cuidado. Yo les pregunto a ustedes, así lo que se les venga a la mente, ¿qué es un símbolo para ustedes? Un símbolo. Ahí pueden Algo que representa algo. ajá, algo que representa algo, ajá. Padre, puede ser algo visible de una realidad invisible también. También, sí, Un sí, símbolo es como la bandera de un país. también, sí. Algo que indica algo. Ok, sí, como una señal, ¿verdad? Como algo, sí. Excelente. Tal vez es como a través de lo cual se nos quiere mostrar o enseñar algo. Ok, muy bien. Bueno, yo les voy a dar el concepto de un gran filósofo realmente, porque perdonen que me voy a detener un poquito en esto del símbolo, porque si no entendemos qué significa símbolo y cuál es el uso social originario, cómo comenzó esto, entonces vamos a perder. No sé si ustedes han escuchado del filósofo Hans Georg Gadamer o Gadamer, ¿no?, que fueron los filósofos del lenguaje. No sé si estudiaron filosofía del lenguaje. Hay una obra que él tiene en 1977, La actualidad de lo bello, se llama, La actualidad de lo bello. Quiero explicarles a través de este autor qué significa un símbolo para que tengan en cuenta esto. Y quiero comenzar desde su etimología griega. Y oigan bien esto, pues, es algo muy sencillo de comprender. Fíjense que en símbolo es, en principio, una palabra técnica de la lengua griega y significa, oigan lo que significa, en el sentido profundo de la palabra significa tablilla de recuerdo, tablilla de recuerdo, una tablita de recuerdo. Oigan bien esto. Eso es en el digamos, en el origen de la palabra, ¿no? Una tablilla de recuerdo. Oigan bien, el anfitrión, oigan bien, el anfitrión, o sea, alguien que recibía, le regalaba a su huésped la llamada tessera hospitalis, tessera hospitalis. Fíjense que rompía una tablilla en dos, y el anfitrión conservaba la mitad,
conservaba la mitad y le regalaba la otra mitad al huésped. Vamos comprendiendo el tema, ¿verdad? Una tablilla de recuerdo. Para que si al cabo, oigan bien, de 30 o 50 años volvía a la casa, pues sabía si era descendiente de a quien le habían regalado la mitad de la tablita, ¿no? De la tablilla. Oigan bien lo que les voy a decir, porque era una especie de pasaporte en la época antigua. Fíjense, tal es el sentido técnico originario de símbolo, algo con lo cual se reconoce a un antiguo conocido. Eso era símbolo, algo con lo cual se reconocía a un antiguo conocido. Sí, captaron esa idea originaria. O sea, usted recibía a alguien y cuando se iba, rompían una tablita, una tablilla, y usted le daba a su huésped la mitad. Si en los años, imaginen ustedes, no sé, 30, 40 años, regresaba alguien con esa tablilla, ¿qué significaba? Que era descendiente de que a quien se la dieron originalmente. ¿Sí, Yulisa? Padre, no recuerdo con precisión, pero ese ejemplo que está diciendo usted lo vemos en la Biblia, ¿verdad? En el Antiguo Testamento. No recuerdo si es Jacob o... No, pero me parece que algo parecido sucedió en el Antiguo Testamento, si no me Sí, equivoco. sí, Boaz, sí. Sí. Entonces era esto, esos símbolos. Entonces, siguiendo la tradición, muchas gracias, Yulisa, por el aporte. Entonces, siguiendo la tradición, la dinámica del símbolo es, por eso se los quiero explicar de modo sencillo. Porque no vamos a caer a muchas cosas. Esta es la clave. Entonces, la dinámica del símbolo es unir dos fragmentos separados para despertar el recuerdo de una bienvenida o cuando te hospedaron, ¿no? Entonces, las dos mitades de una tablilla del recuerdo contienen el cúmulo de experiencias nacidas en ambiente de hospitalidad. ¿Sí o no? Porque si, o sea, esa mitad de tablilla no solamente era un pedazo de, no sé, si era de madera o de algún otro material, pero es como, por ejemplo, cuando yo voy a las quinceañeras, ¿no? Y a veces pues, les dan los papás o los padrinos, regalan su anillo, ¿no? O los mismos esposos, ¿sí o no? ¿Verdad? Cuando ven sus anillos, dicen, me acuerdo, ¿no? ¿Verdad? Que menos mal se acuerdan, ¿no? Porque si tomó mucho ya ni de eso se acuerdan, ¿no? Pero digamos que son los símbolos, ¿no? Entonces, fíjense que desvelar un símbolo significa complementar en un todo lo que se corresponde con él, es decir, acercarnos a la otra parte de la tablilla para, para reconocer la totalidad del significado. No sé si me voy a entender. O sea, la mitad de la tablilla sí me recuerda un montón de cosas, pero si no está la otra mitad, no, pues sí, pero también, ya sea del huésped o el anfitrión, pues cada uno, ¿verdad? Tendrían que estar unidos. De este modo, símbolo significa poner juntos, colocar juntos, evocando la unión de las dos partes de una realidad separada. El símbolo entonces es unión, ¿no? Simballo en griego es unir. Por eso diaballo, fíjense, diaballo en griego es separar. De ahí viene la palabra diablo, ¿no? Diablo en pocas palabras es el que divide, el que crea discordia, ese es diablo, ¿no? Donde hay división, discordia, ahí no hay símbolo, ahí hay otra cosa, ¿no? Entonces, el Apocalipsis es un libro escrito en base de símbolos. O sea, ante nuestros ojos se representa una parte de la totalidad de un mensaje.
pero tenemos que nosotros, en palabras así simbólicas, embarcarnos, hermanos y hermanas, en la fascinante tarea de descifrar la parte restante. No sé si me doy a entender. En el Apocalipsis hay un montón de tablillas rotas, ¿no? Usted agarra una, pero tiene que encontrar la otra mitad. No sé si me doy a entender. Tiene que encontrar la otra mitad, porque si se queda solo con una mitad, es parte, pero no del todo del mensaje. Entonces, como que somos provocados para despertar en nosotros el recuerdo de unos significados que nos ayuden a conocer el sentido pleno de cuanto se nos revela. ¿Cuál es el reto en el Apocalipsis entonces? El reto, hermanos y hermanas, es unir imagen y significado. Esas son las dos partes de la tablilla. Imagen y significado. Tienen que ensamblarse. Si no, no nos vamos a sumergir en el sentido profundo del mensaje. Solo vamos a caer en una parte, pero tenemos que unir imagen y significado. Entonces, esta pregunta nace porque uno dice, pero ¿por qué Juan de Patmos no eligió otro modo de comunicación? ¿Por qué no les dijo a la comunidad cristiana, ánimo, hermanos, de todas maneras, ¿verdad? De entregar la vida por Cristo, ¿verdad? Y al final vamos a tener un premio, etcétera. ¿Por qué tuvo que utilizar este tipo de lenguaje? Algunos autores, fíjense, esto es para responder a la pregunta, ¿por qué utilizó símbolos y tanto misterio? Bueno, algunos autores, apoyados en la hipótesis más tradicional, justifican el abundante uso del simbolismo en el libro del Apocalipsis por el ambiente vital hostil en que se encuentra el autor del escrito. O sea, la situación sociohistórica de finales de los años 90, ¿se acuerdan? Ya vimos la familia Flavia de Vespasiano, de Tito y de Domiciano. Habría exigido al autor un esfuerzo por presentar la revelación en un lenguaje encriptado, una especie de código enigmático destinado a ser entendido por un selecto grupo conocedor de su significado. No sé si me voy a entender. O sea, imagínense ustedes que aquí nos están arriesgando el hecho de que los van a descubrir, ¿no? Hablando mal del emperador. Imagínense que ustedes le fueran a decir, bueno, ahora ya de todo se acepta, ¿no? Pero imagínense al emperador romano, oigan bien, al Hijo de Dios, decirle, vos sos una bestia, ¿qué le hubieran hecho a uno? Tenés tantos cuernos y no sé qué. ¿Será que hubiera vivido uno para contar la historia? No, no, es que era... Entonces, ¿cómo hablar de ese tema, hermanos, tan delicado? Esa es la hipótesis tradicional, diciendo que si ustedes hubiesen sido el autor o la autora, ¿qué lenguaje tendrían que haber usado? Encriptado, ¿sí o no? Tenían que hacerlo de un modo que no cualquiera entendiera el lenguaje, no solo un grupo, ¿no? Es decir, fíjate que tal cosa, la gran Babilonia, la gran ramera, las 7 colinas, ese Roma donde está la bestia, etcétera. O sea, todo ese tipo de lenguaje lo conocían algunos. Entonces, un lenguaje que a su vez fuera despreciado y considerado un panfleto religioso incomprensible para las autoridades romanas, con las que, como señalamos, la comunidad cristiana se hallaba en conflicto. A esta situación de tribulación se refería el vidente de Patmos al inicio de su libro. ¿Se acuerdan en Apocalipsis 1.9? Apocalipsis 1.9, al menos yo la versión que tengo, dice, yo Juan, hermano suyo, compañero suyo en la pena
y el reinado y la paciencia por Jesús, me encontraba en la isla de Patmos a causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. Oigan bien eso. O sea, que él únicamente dio testimonio y ya estaba en Patmos, no sé si han visto ustedes dónde queda, es una isla frente a Asia Menor. Era como Alcatraz, era como los condenados, ¿no? Que imagínense uno cómo se iba a escapar ahí, ¿no? Entonces la tortura psicológica, ¿no? Tuve la oportunidad de ir a Alcatraz este año, ¿no? A conocer la cárcel esa y me llamaba la atención donde había estado Al Capone y todo eso y lo dejan entrar a uno ahí a eso, pero hay que ir en un barco para llegar a la Gran Roca. O sea, dicen que la tortura psicológica de ver San Francisco así, ¿verdad? Y hasta oír los festivales y ellos sin poder, o sea, era difícil. Entonces, en ese caso, imagínense qué les esperaba si estuviesen hablando en contra del emperador y de Roma abiertamente. No sé si entienden esta primera razón por la que él eligió los símbolos. No quiso él decir como no sé, en un día de septiembre ya van a estar en una reunión virtual, les voy a complicar la vida, ¿verdad? Tantos símbolos, sino que esa es la hipótesis clásica. Entonces, la respuesta tradicional, si bien explica las causas históricas del porqué del lenguaje simbólico, no cierra las puertas a otras posibilidades, quizá más profundas y, según lo que dicen algunos autores, más en consonancia con el carácter revelador del texto. Además, como ya dijimos, la crisis del grupo juánico no fue únicamente originada por su hostilidad a las actividades romanas, sino que un cúmulo de situaciones externas e internas convulsionó la comunidad. No sé si me voy a entender. Esta hipótesis sí puede resolver la cuestión histórica, pero ustedes me van a decir, padre, pero ellos no estaban siendo perseguidos solo por los romanos, también estaban los judíos, habían conflictos internos. Por eso es que esa hipótesis pues tiene sus puntos débiles también. Entonces, de la lectura del libro del Apocalipsis se deduce que si Juan hubiera estado condicionado por algo, no sería tanto por el miedo a la autoridad civil, de la que demuestra total desapego, sino por la preocupación por la vitalidad del grupo destinatario del libro, la comunidad creyente. O sea, en cierta manera, Juan está comunicando un mensaje revelado en un contexto histórico bien preciso, lo hace aferrándose a la tradición literaria apocalíptica que emplea una serie de categorías elaboradas desde su propia percepción del mundo y la historia, y para ello se sirve del medio más adecuado a la naturaleza del contenido. O sea, utiliza símbolos. Por eso, por estas razones, pienso, ¿verdad?, que es acertado acentuar el aspecto encriptado del texto. Fíjense que también tenemos que tomar en cuenta que el autor no, al parecer, no utiliza el símbolo para empobrecer el contenido de la revelación, sino que está tratando como esta tablilla, ¿no?, del recuerdo, que está evocando realidades conocidas y trata como de utilizar el patrimonio que ya se tenía. Entonces, en este caso, el mismo Juan insiste muchas veces en esta naturaleza de misterio que hay en el texto. Y misterio es otra palabra también que es importante entenderla. Misterio, ¿qué significa? Cuando alguien dice es un misterio. ¿Algo oculto o no? Algo que no es conocido aún o desconocido. Ajá, Que no Algo podemos que no se puede explicar. explicar. algo por ahí, sí, pues. Entonces el misterio, vean, es el camino que tenemos que recorrer entre la imagen presentada
y el significado en la realidad. Es la distancia, ¿no?, que media entre el trozo de tablilla que poseemos y el trozo que nos falta. No sé si me doy a entender. Entre la mitad de tabla que se llevó el huésped y la mitad de tabla que le quedó al anfitrión, ese es misterio entre imagen y significado. Ese es el misterio. O sea que el misterio es la imagen que se convierte en un enigma, ¿no?, que hay que resolver a la luz de la realidad concreta. O sea, es la misma realidad concreta la que nos solicita la aplicación de la imagen para poder ser entendida y evaluada. Bueno, voy a desenredar esta idea. Ok, entonces, sí, vean, si es una revelación envuelta por el misterio, ¿cómo podemos conocer su contenido? Entonces, en ocasiones el libro presenta de qué modo el misterio es desvelado, ¿no? ¿Se acuerdan? Por el ángel o por el autor. En Apocalipsis 1:20 dice, este es el símbolo de las 7 estrellas que viste a mi diestra y de las 7 lámparas de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, las 7 lámparas son las 7 iglesias. Apocalipsis 1:20. Malaya, ¿no? Como decimos nosotros, ojalá que el autor nos explicara el significado de estos símbolos, porque ahí sí, dice, este es el símbolo de las 7 estrellas que viste en mi diestra y de las 7 lámparas. Él lo explica, entonces dice, las 7 estrellas son los ángeles. Ángeles eran los dirigentes, pues, los coordinadores, digamos, son los ángeles de las 7 iglesias. Las 7 lámparas son las 7 iglesias. O sea, cuando habla de 7 estrellas, 7 lámparas, 7 estrellas son los 7 líderes de la iglesia y las 7 lámparas son las iglesias, que lamentablemente no sucede así en todo el escrito. En diversos momentos, no sé si ustedes se dieron cuenta, Juan solicita al lector oyente del Apocalipsis para que desarrolle su capacidad de interpretar y le insta a descifrar y a discernir cuál es el contenido de la revelación en su momento vital. Por lo tanto, para interpretar adecuadamente las imágenes, especialmente cuando el misterio queda cifrado y poco accesible, es preciso un ejercicio de discernimiento sapiencial. Hay que no solamente leerlo una vez, sino varias veces. Por ejemplo, el texto de Apocalipsis 17, si lo tienen ahí, Apocalipsis 17. Dice, cuando el séptimo ángel empuñe su trompeta y dé su toque, entonces en esos días se habrá cumplido el misterio de Dios según la buena nueva que había anunciado a sus siervos los profetas. O, oigan este otro texto de Apocalipsis 17, 5, 7. ¿Se acuerdan cuando el misterio de la bestia y la mujer, ¿no? Y vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciendo, ven que te voy a mostrar el juicio de la gran prostituta, la que está sentada sobre muchas aguas. En la frente llevaba escrito un nombre misterioso, la gran Babilonia, madre de las prostitutas y de las abominaciones de la tierra. Oigan bien esto. Yo no sé, ¿verdad?, si ustedes han escuchado o lo han hecho, pero de esto hay muy poco. Se los digo a nivel mundial, porque estos cursos yo los llevé en Roma, pero muy poco se ha escrito sobre la prostitución en el mundo, en el imperio. Porque en griego, fíjense que había categorías de prostitutas. Y hay algunos estudios, ¿no? Donde, fíjense que habían, aquí la palabra es meretriz, meretriz. Cuando habla de la gran prostituta, el término es meretriz, porque aquí el tema es de la porneia. Porneia es mostrar, ¿verdad? Ahí viene pornografía, ¿no? Todas estas cuestiones.
Habían, fíjense ustedes, prostitutas en el ambiente de Roma que andaban desnudas, fíjense ustedes, en unos lugares, y los hombres llegaban en carruajes, solo se bajaban, ¿verdad? Lo que tenían que hacer y se subían. Habían diferentes niveles, pero de la prostituta que está hablando aquí es una meretriz, porque es una sátira también a algunas figuras del momento, y normalmente la prostituta le tatuaban el nombre de su dueño. Algunas tenían el tatuaje en la frente, porque había, fíjense, un tipo de prostitutas que tenía ya su cuartito, tenía ya su, por decir, un ambiente, etcétera. O sea, como les digo, sería para hablar de esto mucho, pero sobre el tema de la prostitución en el Imperio Romano. De hecho, fíjense que dentro de las familias, si el hombre se iba con una prostituta, no era considerado una infidelidad, sino que decían las historias para sus necesidades, ¿no? Pero sí llegaban a relacionarse con Aristóteles, o sea, del mismo nivel social, etc., ahí sí, pero con las prostitutas era otro rollo, ¿no? O sea, que, digamos, era como parte de un, no sé, como de una situación como un mal que estaba ahí, ¿verdad? Como lo veían, es un mal necesario hasta cierto punto. Pero bueno, aquí lo que estamos hablando es que eh, vean, la Gran Babilonia, madre de las prostitutas. ¿Por qué? ¿Por qué le llaman Gran Babilonia? ¿Quién es Babilonia? ¿Se acuerdan? Babilonia fue la que les destruyó el templo de Salomón, ¿se acuerdan? Fue la que los llevó cautivos a su territorio. Ese es el pedazo de tablilla. No sé si me doy cuenta, no sé si me voy a entender. Cuando él habla de Babilonia no es una cuestión separada. O sea que cuando alguien empiece a hablar de la Gran Babilonia, tiene que tener la otra tablilla. La otra tablilla es el exilio más, porque ellos están viendo que Roma es una nueva Babilonia. No sé si me voy a entender, o sea que un nuevo Nabucodonosor es el emperador, una bestia. Otra interesante huella de la voluntad simbólica de Juan es la advertencia que el mismo autor hace al presentar dos niveles de comprensión. Como muestra de ello, hemos de acercarnos al capítulo 11, donde Juan, ¿se acuerdan? Nos avisa de la gran ciudad. Puede ser entendida en diversos niveles, especificando que en el plano espiritual es llamada Sodoma y Gomorra. Vean pues, dice, sus cadáveres yacerán en la calle de la gran ciudad que lleva el nombre simbólico de Sodoma y Egipto, donde fue crucificado su Señor. O sea que aquí también nos llama a que, digamos, no nos quedemos solo con una mitad, sino que vayamos a ver qué da Sodoma, toda la cuestión de Egipto. Finalmente encontramos dos sugerentes imágenes que el autor emplea para subrayar el carácter simbólico y mistérico del libro. La primera, ¿se acuerdan? El libro sellado con 7 sellos, un rollo totalmente está cerrado y cuyo contenido no puede ser conocido porque nadie puede acceder a él. Este está en el 5.2. Bueno, aquí lo que interesa es que el uso del lenguaje simbólico pone en evidencia la actitud positiva del autor sobre el destino final de la historia. O sea, la visión del mundo del autor del Apocalipsis se contrapone radicalmente con el universo simbólico dominante. O sea, Juan cree firmemente que Cristo ha resucitado y que desde ese acontecimiento la historia toma un nuevo rumbo, o sea, un desarrollo imparable que se encamina a su cumplimiento definitivo. O sea, Juan se siente un triunfador. Como ya les he dicho, la palabra símbolo quiere decir poner junto, colocar junto. Su opuesto es diabale, que es separar. Por ello, en el Apocalipsis resulta interesante constatar
que dicho dualismo antitético, es decir, unir y separar entre los símbolos. Y oigan bien, porque lo opuesto a símbolo, ¿cuál sería? Diablo, ¿no? Símbolos y diablos, lo que une y lo que separa. O sea que ahí, entre símbolos y diablos, ¿no? Ahí se va. Entonces, jugando con las raíces de ambas palabras, descubrimos que en el texto los símbolos se oponen a los diablos. Y esto permite ver que el autor se siente parte del grupo vencedor en esta constante histórica que propone una lucha entre lo que une y lo que separa, entre el bien y el mal, entre la humanización y la deshumanización, entre la ciudad de Dios y la ciudad anti Dios. Entonces, él ve un contraste en todo esto, hermanos. Entonces, esta fuerte polarización aparece a lo largo de todo el Apocalipsis y lo hace mediante símbolos que expresan realidades que escapan a la comprensión humana. O sea que esto, pues, como les digo, lo iremos viendo con calma cuando ya entremos al comentario del libro. Bueno, no sé si quedó claro la idea de símbolo, que símbolo es lo que une. Símbolo en el Apocalipsis te invita a ver no solamente la imagen, sino que te invita a ver el contenido, el significado. Si solo te quedas con la imagen, por ejemplo, Babilonia, eso es la mitad de una tablilla. Pero ¿cuál es la otra mitad? Tienes que estudiar quién fue Babilonia, qué significa Babilonia. Entonces ahí puedes unir, ¿no? Imagen y significado. Y así sucesivamente. Tienes que hacer un discernimiento, por eso es un discernimiento sapiencial. No sé si me doy a entender con lo que les estoy diciendo, ¿no? Muy bien, ahora viene el otro punto. Fíjense pues, el otro punto es un movimiento de no violencia. Interesante porque contrario a lo que tantas veces se dice, ¿no? Del Apocalipsis, es un movimiento de no resistencia. ¿Qué significa? Que el odio y la violencia que aparecen en ciertos textos del Apocalipsis expresan la situación límite de extrema opresión y angustia que vive la comunidad. O sea, que el Apocalipsis reproduce estos sentimientos para provocar en sus oyentes una especie de catarsis. Catarsis significa desahogo y purificación también. Y transforma, ¿no? En este caso, su odio en conciencia de lo que están ellos realizando. Entonces, la violencia en el Apocalipsis es más literaria que real. O sea, Jesús resucitado aparece como un cordero degollado, ¿se dieron cuenta? O sea, su triunfo es en la cruz. Los mártires, desde el punto de vista del Apocalipsis, derrotan a Satanás con su testimonio. O sea, Jesús derrota a los reyes de la tierra con su palabra. Entonces, ¿cuál es la dinámica apocalíptica? Es la fuerza del Espíritu. La fuerza del Espíritu. La fuerza de la conciencia. El poder de estas figuras, ¿no? Del testimonio, de la palabra. Lo que hoy llamaríamos la fuerza espiritual de los oprimidos y su estrategia de no violencia. O sea que podría, ¿no? Suscitarse en ese momento un ambiente de revancha, de venganza, ¿sí o no? Bueno, ¿por qué no nos organizamos y vamos contra esta gente que nos quiere destruir? Pero no, aquí el mártir, ¿no?
derrota a Satanás con su testimonio. Por eso la gran figura del Cordero degollado, que no dice nada mientras lo sacrifica, o Cristo en la cruz. O sea que ese es un mensaje grande. La siguiente clave es que, oigan bien esto, esta es una clave importante. El Apocalipsis une, el de Juan, por supuesto, Apocalipsis y profecía. Apocalipsis y profecía. El Apocalipsis de Juan une Apocalipsis y profecía. Apocalipsis y profecía. Tengamos en cuenta esto. O sea, todos los símbolos que utiliza son instrumentos, ¿sí ustedes? Y criterios para un discernimiento profético de la historia. O sea, el Apocalipsis llama a la conversión y ofrece una salvación universal. Oigan bien lo que les voy a decir. Sé que es una frase un poquito densa, pero bueno. El Apocalipsis de Juan es una reconstrucción, oigan bien, una reconstrucción del Éxodo en el corazón del Imperio Romano. Es una reconstrucción del Éxodo en el corazón del Imperio Romano. El Apocalipsis de Juan, con su espíritu profético, modera y transforma los movimientos apocalípticos radicales. Porque se acuerdan ustedes que los profetas que hacían recordar, ¿se acuerdan la alianza, sí o no? Recordar el hecho de que el Señor los había liberado, que les había dado la tierra, cuando ellos caían en idolatría, ¿se acuerdan? Entonces es una reconstrucción del Éxodo en el corazón del Imperio Romano. O sea, les está diciendo a la comunidad juánica y a la comunidad cristiana, hey, no olviden que el Señor nos ha liberado. Y así como liberó al pueblo de Israel, también a nosotros nos va a liberar. Pero vean que lo bonito es que une profecía, porque estos eran los profetas, con apocalíptica. Porque la apocalíptica radical, ¿qué decía? Que el mundo se termine, que ya venga el juicio, que ya para qué vamos a estar haciendo, ¿verdad?, tantas cosas y el mundo está corrompido, etcétera. Ese es el apocaliptismo radical. No, él une profecía con apocalíptica. Entonces, hay capítulos en el libro que, digamos, obviamente es más apocalíptico que profético. Y hay otros más proféticos que apocalípticos. No sé si se dieron cuenta. O sea, en el Apocalipsis hay, de nuevo, hay capítulos en el libro cuyo género es más apocalíptico que profético. Y hay otros más proféticos que apocalípticos. Si comparamos, por ejemplo, nuestro Apocalipsis con los otros Apocalipsis que no están en la Biblia, que son apócrifos, como les mostré el libro de Enoc, por ejemplo, veremos que en el Apocalipsis de Juan es mucho más histórico, es más político, más profético y a la vez con una fuerza espiritual liberadora que no tienen otros apocalipsis. Porque ahí sí hay mucha ficción, hay mucha radicalización en el modo de presentar la historia. Pero aquí no, hay un cierto balance entre profecía y apocalíptica. Muy bien, la novena clave es, vean, aquí se las presento. Bueno, aquí voy voy corrido, ¿no? Escatología y política, mito y praxis, conciencia y transformación histórica. Escatología y política,
mito y praxis, conciencia y transformación histórica. Pero usted dice esto con qué se come, ¿verdad? Pero bueno, no es tan complicado. Bueno, ¿qué significa todo eso? Que este Apocalipsis, el de Juan de Patmos, que vamos a comentar más adelante, no es solamente visión, no es solamente catarsis o protesta. No solamente es eso. No hay pasividad o ausencia de práctica en el Apocalipsis. Los mártires, los profetas, los que no adoran a la bestia, ni a su imagen, ni aceptan su marca, hacen realmente historia. Derrotan a Satanás, destruyen los poderes del mal, provocan un terremoto en Babilonia y reinan sobre la tierra. O sea, en el Apocalipsis hay una construcción del futuro. Sin embargo, ese futuro puede ser adelantado y construido en el presente. O sea, en el libro hay análisis de la realidad y nos da la inspiración para construir el reino de Dios. El contexto histórico fundamental del Apocalipsis es el enfrentamiento económico, político, cultural, social y religioso del pueblo de Dios y de la comunidad cristiana con el imperio romano y las fuerzas sobrenaturales del mal. Ese es cómo lee la realidad del Apocalipsis. Enfrentamiento económico, político, cultural, social, religioso del pueblo de Dios y de la comunidad cristiana con el imperio romano y las fuerzas sobrenaturales del mal. Eso es en pocas palabras. Entonces sí, habla de lo que pues también políticamente, económicamente, socialmente están viviendo. Y creo que aquí nos vamos a quedar porque si no, pues es demasiada información con la siguiente clave. Aquí vamos a hacer énfasis en esta. El contexto histórico. El contexto histórico. También hay que tomarlo. Ya hablamos algo de Domiciano, ya hablamos algo de la persecución. Pero aquí me voy a detener un poco diciéndoles algunos aspectos del contexto histórico. Y es que, oigan bien esto, tendríamos que conocer la situación del cristianismo a finales del siglo I. A finales del siglo I. ¿Eso qué significa? Que el judaísmo, ya dijimos, ¿no? El judaísmo del siglo I, existían diferentes grupos, ¿no? Fariseos, saduceos, etc. Después, fíjense ustedes, se da una expansión del cristianismo. Ya hablamos de que nos sacan de las sinagogas. El cuarto evangelio va a reflejar una situación en la que ya hay una ruptura entre la sinagoga y el cristianismo. Y lo mismo pasa en el Apocalipsis. Entonces sí, hay como hay un conflicto ya con el judaísmo, pero también hay un elemento judaizante. Hay algunos que quieren regresar a vivir las tradiciones judías. Pero bueno, el contexto histórico creo que lo vamos a ver con calma. Entonces yo les doy a ustedes no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda al respecto de lo que hemos hablado. Después yo les voy a compartir el libro en el que yo estoy basándome. Básicamente es un libro que parece interesante. Vamos a ver, tengo algunas fuentes, pero este es el libro que me parece muy completo. Entonces se los muestro. Es este libro que se sabe de los símbolos del Apocalipsis. El de Ignacio Rojas, muy buenos, hasta estamos en buenas manos. Y acá ustedes tienen justamente
lo que acabamos de hablar. Y es del 2013, o sea que es un libro bastante reciente. O sea que si algunas dudas quedan, ahí pueden ustedes incluso pues complementarlas. Ojalá que lleguemos a este punto, ¿no? Vean los símbolos apocalípticos hoy, porque también con la pandemia y todas estas cosas han habido también lecturas apocalípticas de todo esto que ha pasado, pero sí, hay también todavía cuestiones abiertas. Entonces, no sé, quisiera escucharlos, a ver si lograron captar ahora los ingredientes que hay que tener para poder entrar, ¿verdad? Al, al comentario de este libro. Sí, Walter. Sí, buenas noches a todos. Carlos, una preguntita. Eh, no quisiera meterme a camisa de 11 varas así directamente, pero eh, ¿qué pasa o cuál sería la razón directamente eh, de, por decirlo así, ocultar todo esto desde hace tiempo? Porque si nosotros venimos en alguna reunión, en alguna eh, dejémoslo en reunión dentro de la iglesia, o entre eh, gente católica o hasta no católica, y si les hablamos de que miren, los diablos que hablan ahí no son los de colita y de cuernitos y del tridente, y los ángeles de los que se hablan en el Apocalipsis no son los que tienen alitas, los que tienen eh, su aureola, sino son otras situaciones, nos van a criticar de locos, nos critican de esto, de lo otro. Siento, y no es por culpar a nadie, porque no es así, pero no sería también error, digámosle, por un lado, desde el mismo sacerdote que no lo explica a la feligresía o dónde está ese traslape, digamos, de información que no se brinda al público, por decirlo así. Ya. No sé si me explico Claro, claro. con la Sí, pregunta. de hecho, fíjense que hace no mucho estuve ahí en Jocotenango para el 15 de agosto, celebran la Asunción y llegó el cardenal Ramazzini. Entonces él hizo ahí una sobre la mujer, ¿no? Vestida de sol, ¿verdad? Pero hay muchas hipótesis, porque los mariólogos van a decir que es María, pero van a ver ustedes que hay muchas lecturas, pero normalmente lo que se cree que era la iglesia perseguida, no, no tanto, esto es una visión eclesiológica. Pero bueno, él decía algo interesante. Él decía, miren, no voy a meterme en tanto asunto, porque el Apocalipsis requiere, pues, que con pinzas y no sé cómo y no sé cuánto. O sea, yo creo que ahí la responsabilidad ciertamente es de la poca animación bíblica que hay, ¿verdad? Y con tu hermano Aldo y creo que está ahí su esposa, ahí nos vamos a ver el otro lunes, por eso no vamos a tener el lunes encuentro, porque, claro, el párroco de ellos es biblista, ¿no? Padre Mauricio es un gran biblista y creo que, no sé, ¿verdad? A nivel de sugerencia también ustedes pueden, eh, ojalá no los vayan a correr de verdad en su parroquia, decir, miren, padre, necesitamos esta formación, pero lo que sucede, hermanos, es de que este libro, si ustedes se dan cuenta, miren, llevamos 3 encuentros y todavía no le hemos entrado al texto, porque tenemos que conocer un montón de elementos para poder entrarle al texto. Imagínense, yo en Roma llevé un curso de 2 capítulos, se llamaba Las dos ciudades, un semestre, solo como 3 capítulos nada más. O sea que es bastante denso y lo triste es que no hay especialistas en la materia, porque queremos ya abrir el Apocalipsis y empezar pero no es tan así, hay que tener un bagaje cultural. Entonces, en pocas palabras, creo que el reto es, si no existe esa posibilidad, ser autodidacta, ¿verdad? O sea que yo les compartí unos libros ahí a ustedes donde pues les elegí los libros que considero yo que es gente muy respetable en el punto, ¿no?
y sí empaparse más, pero sí, hay que reconocer que hay bastante pues, necesidad de esto, ¿no? Gracias, Walter. Sí, una última, sí, ahí nuestro hermano Jaime ya tiene el libro ahí, ¿eh? Excelente. Y si no, pues ahí en PDF yo se los voy a compartir. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Que el próximo lunes vamos a tener entonces el receso porque voy a la parroquia ahí de nuestros hermanos, María Auxiliadora, y el 30, entonces vengan preparados, preparadas, porque el 30, si Dios nos lo permite, imagínense, celebramos la muerte de San Jerónimo, de Estridón, que por él que celebra el mes de la Biblia, y ahí sí vamos a entrar, voy a dedicar a ir como, vamos a dedicar estos minutos a ir paso por paso. ¿Estamos de acuerdo? Yo creo que ahorita ya tienen una idea básica. Yo sé que conforme les voy a ir dando algunas claves en el texto, ya esa media tablilla la van a tener y van a conectar imagen y significado, imagen y significado. O sea que si ustedes la imagen que evoca ahí no saben el significado, entonces ahí no vamos a poder interpretar bien. Entonces ya dijimos que la distancia entre la imagen y el significado es el misterio, ¿no? El misterio, ¿no? Eh, entonces sí es importante tener esto en cuenta. No sé, ¿verdad? Voy a ver si hay algún comentario. Dice, a Patmos deportaba la autoridad romana, los ciudadanos con cierta importancia élite no eran delincuentes comunes, exacto. Si me permite algún momento contar para el testimonio, tuve a través de un sueño, sí, eso lo vamos a dejar en el último encuentro para que ustedes se expresen y todo esto, ¿no? Dice, la ramera Pornes, Porneia, de ahí viene. Entonces Juan de Patmos es Juan el apóstol. No, eso lo vamos a ver en el último encuentro. Quise dejar el autor al final. Tradicionalmente sí, es el apóstol, pero si ustedes agarran el cuarto evangelio con el apocalipsis, hay muchas variantes ahí que no dicen. Dice, mi testimonio es un curso de apocalipsis que dice en la gente. Ok, excelente. Muy bien. Entonces con esto vamos finalizando y si ustedes quieren continuar algún tema de estudio bíblico, pues lo pueden ir pensando. Pueden ir pensando. Alguien me habló de profetas menores, por ejemplo, Habacuc, Nahum, todos estos profetas, o puede ser sapiencial. Eso es algo que casi no tampoco se estudia, ¿verdad? Nadie, o sea, estudiar Coelet, estudiar, qué sé yo, Job, por ejemplo. Esos son libros que casi no se pueden, casi no se tratan, pero tienen una riqueza enorme. Ok, bueno, entonces yo les agradezco su atención, queridos hermanos y hermanas, aunque sea algunos detalles, ¿no? Que hoy pude compartirles. Mil disculpas porque de verdad que sintetizar esto en pocas palabras es bastante difícil, pero les agradezco eh, esta sed, esta hambre de la palabra, que como les he dicho, y resumo esto, que tenemos que ver nosotros justamente nuestra vida como un pequeño Israel, como lo ve el Apocalipsis. O sea, nosotros estamos entre el Egipto y la tierra prometida, porque es la Nueva Jerusalén. O sea, es como una invitación a ver, por ejemplo, nuestros faraones, a ver esas situaciones de antiéxodo que tenemos a veces, y de cierta manera es justamente el kairos, ¿no? Es decir, estoy en el cronos, sí, porque vivo pues el día a día, estoy en el cronos, pero yo sé que en medio de la persecución, en medio de las situaciones difíciles, yo también tengo que descubrir esta vocación martirial y darme cuenta que también vivo en el Kairos, también vivo un momento de gracia, porque a pesar de la dificultad, un día voy a también a sentir esa felicidad de los mártires, de haber dado mi vida, ¿verdad?
al estilo de Cristo. El libro lo voy a saber. Lo voy a dejar en la descripción de YouTube, ¿no? Ustedes entran al tercer encuentro y ahí abajo, en la descripción, ahí lo van a poder descargar. Muy bien, entonces les dejo mi bendición. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y con ustedes permanezca para siempre. Amén. Podemos quedar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Muy bien, feliz noche a todos. Cuídense mucho. Gracias, Bien. Padre. A ustedes también. Buenas noches. Feliz noche. Gracias, Shalom. Shalom, shalom. Saludos a todos. Noche, hermanos. Gracias, Padre. Shalom. Bueno, que estén bien. Para la Cuídense. próxima, la bendición en hebreo, por favor. Bueno, excelente. Buenas Vaya, pues noches. cuídense mucho, que estén Cuídense. bien. Hasta pronto. Buenas noches, padre. Buenas noches, buenas El noches. lunes próximo no hay clase, No, ¿verdad? hasta el 30. 30. Muy Hasta el bien. 30, Buenas sí. noches, padre. Vaya, Gracias. cuídense, pues que estén bien. Buenas noches, Padre. Hasta pronto, que estén bien, cuídense. Dios, hermana América, cuídese. Shalom. Hermano Alex. Ojalá que den Jorge. carnita, Padre. Gracias, ¿cómo no? No solo hierbitas. Ah, sí, es cierto. Vaya, para que estén bien. Saludos hasta Oratorio, Jorginho. Gracias, Padre. Que estén bien, saludos a la familia. Cuídense.